Cuando abrimos los evangelios y vemos a Jesús retirándose a orar, nos encontramos con un misterio profundo. Lucas 5:16 nos dice: pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. Si Jesús es Dios, ¿por qué necesitaba orar? ¿Acaso estaba hablando consigo mismo? ¿No era él mismo quien tenía toda la autoridad sobre el cielo y la tierra? Esta pregunta no es nueva. A lo largo de la historia, creyentes y escépticos han debatido sobre esta aparente paradoja. ¿Cómo puede un Dios todopoderoso sentir la necesidad de hablar con Dios? ¿Estaba demostrando debilidad? ¿O acaso estaba revelando un secreto divino que pocos han comprendido? Aquí es donde nos adentramos en uno de los mayores misterios de la fe cristiana: la naturaleza de Jesús. No estamos hablando de un simple profeta o de un maestro sabio, sino de Dios hecho carne, caminando entre nosotros, enseñándonos, sanando enfermos y revelándonos el camino al Padre. Y sin embargo, oraba. Lo hacía en la intimidad de la madrugada. Lo hacía antes de tomar grandes decisiones. Lo hacía con lágrimas en los ojos, con la frente en la tierra y el alma afligida, como en Getsemaní, cuando suplicó: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. ¿Qué nos revela esto sobre Jesús? ¿Qué nos enseña sobre nuestra relación con Dios? Acompáñanos en este viaje profundo a través de la palabra, donde descubriremos no solo por qué Jesús oraba, sino también qué significa esto para nuestras vidas. Porque si el Hijo de Dios sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros? Lo que estás a punto de escuchar no es solo información teológica. Es un mensaje que puede transformar tu fe y darte una nueva perspectiva sobre tu relación con Dios. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar tu manera de ver la oración para siempre. La figura de Jesús es el mayor enigma de la historia. ¿Cómo puede alguien ser completamente Dios y completamente humano al mismo tiempo? Esta es una verdad que desafía la lógica humana, pero que transforma vidas cuando es comprendida. Cuando Jesús caminó por la tierra, no fue solo un profeta, un maestro o un líder espiritual. Fue Dios hecho carne, viviendo entre nosotros, sintiendo el hambre, el cansancio, el dolor, pero también teniendo poder absoluto sobre la naturaleza, la enfermedad y la muerte. Lo vemos multiplicar los panes y los peces para alimentar a miles, pero también lo vemos sentarse a comer con sus discípulos. Lo vemos calmar la tormenta con una sola palabra, pero también lo vemos dormido en la barca, agotado tras un largo día de predicación. Lo vemos resucitar a los muertos con su voz de autoridad, pero también lo vemos llorar junto a la tumba de su amigo Lázaro. ¿Cómo puede alguien ser tan divino y tan humano al mismo tiempo? Esta dualidad es lo que hace a Jesús único. No era un semidios ni una figura mítica con poderes especiales. Era totalmente Dios, con la gloria eterna del Padre, pero al mismo tiempo, totalmente humano, compartiendo nuestras luchas, nuestras emociones y nuestras tentaciones. Jesús no fingió ser humano. Él experimentó la vida como nosotros. Sintió la alegría, la tristeza, el amor, la traición, el sufrimiento y la muerte. Pero a diferencia de nosotros, nunca pecó. Su humanidad fue perfecta, sin mancha, sin error. Y es precisamente en esta verdad donde encontramos el mayor regalo de Dios para la humanidad. Si Jesús solo fuera Dios, no podría representarnos ni morir en nuestro lugar. Si solo fuera humano, su sacrificio no tendría el poder de salvarnos. Pero porque es ambos, Él es el puente entre el cielo y la tierra, entre Dios y nosotros. Cuando Jesús oraba, no era un acto de debilidad, sino de enseñanza. Nos mostró cómo depender de Dios, cómo someternos a su voluntad y cómo vivir en comunión con Él. Su vida fue la expresión perfecta de lo que significa caminar con Dios. Jesús comprende tu dolor, tu cansancio y tus luchas. No es un Dios distante, ajeno a lo que sufres. Él lo vivió, y porque lo vivió, puede darte la fuerza, la guía y la salvación que necesitas. ¿Cómo puede esta verdad cambiar tu vida? Si entiendes que Jesús es Dios, entonces su autoridad sobre tu vida es absoluta. Si entiendes que Jesús es humano, entonces sabes que te comprende y camina contigo. Jesús es la respuesta, no solo para tu alma, sino para toda tu existencia.
Y ahora que entiendes quién es Jesús, ¿cómo cambiará esto tu relación con Él? Cuando intentamos comprender a Dios, nos enfrentamos a un misterio que está más allá de nuestra lógica humana: la Trinidad. Un solo Dios, pero en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, ni un solo Dios con tres formas, sino un Dios único, eternamente existente en una comunión perfecta. Muchos han intentado explicar este misterio con ejemplos simples. El agua, que puede existir como hielo, líquido o vapor, pero sigue siendo agua. El sol, que tiene luz, calor y energía, pero sigue siendo un solo astro. Un trébol, con tres hojas unidas en un solo tallo. Pero la realidad es que Dios trasciende cualquier comparación humana. No es una fórmula matemática ni un concepto abstracto. Es una verdad revelada en la Biblia y vivida por aquellos que han experimentado su presencia. Desde el principio, la Trinidad ha estado presente. En la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. ¿A quién le hablaba Dios? No a los ángeles, sino dentro de la comunión de la Trinidad. En el bautismo de Jesús, y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él. Y una voz de los cielos dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16-17. Aquí vemos al Padre hablando, al Hijo siendo bautizado y al Espíritu descendiendo. En la Gran Comisión, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. No en los nombres, sino en un solo nombre que abarca a los tres. Pero, ¿por qué es esto importante? Porque la Trinidad no es un concepto teórico, sino una realidad que transforma nuestra vida. El Padre nos ama y nos creó con un propósito. El Hijo nos redimió y nos mostró el amor del Padre en carne y hueso. El Espíritu Santo vive en nosotros, guiándonos y dándonos poder. Cada persona de la Trinidad tiene un rol único, pero trabajan juntos en perfecta armonía. Si la Trinidad fuera solo una idea filosófica, no tendría impacto en tu vida. Pero cuando entiendes que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descubres que no estás solo. Dios el Padre no es un ser lejano e inalcanzable. Jesús, el Hijo, nos mostró su corazón al venir a la tierra. El Espíritu Santo ahora vive en nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos cada día. La Trinidad es la evidencia de que Dios no es un ser solitario, sino un Dios de amor y comunión. Desde la eternidad, Dios ha vivido en perfecta relación dentro de la Trinidad, y su deseo es incluirnos en esa relación a través de Jesucristo. Dios no solo quiere que lo entiendas, quiere que lo experimentes. ¿Cómo cambiaría tu vida si entendieras que Dios está contigo en todo momento, en cada área de tu vida? Si Jesús es Dios, ¿por qué oraba? ¿Acaso necesitaba buscar fuerza en alguien más? ¿No era el mismo Todopoderoso? Estas preguntas han desconcertado a muchos, pero la respuesta revela una verdad profunda que puede transformar nuestra relación con Dios. Jesús no oraba porque lo necesitara como un ser humano frágil e impotente. Oraba porque quería enseñarnos algo. Cada oración que encontramos en los Evangelios no es un simple acto de devoción, sino una lección viviente sobre cómo debemos acercarnos a Dios. Jesús oró en los momentos más importantes de su vida. Antes de empezar su ministerio, antes de elegir a sus discípulos, antes de realizar milagros, en los momentos de angustia y dolor, en la cruz, en sus últimos suspiros. Cada vez que Jesús se apartaba para orar, nos estaba dejando un mensaje. Nos estaba mostrando que la oración no es un ritual vacío, sino el corazón de nuestra relación con Dios. Jesús oraba porque dependía completamente del Padre, no porque le faltara poder, sino porque vivió como un ejemplo perfecto para nosotros. Oraba para enseñarnos a confiar en Dios. En Getsemaní, con el peso del sufrimiento sobre sus hombros, Jesús clamó: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42 nos mostró que la oración es el camino para rendirnos a la voluntad de Dios, incluso cuando no la entendemos. Oraba para enseñarnos cómo comunicarnos con Dios. Cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar, les dio el Padre Nuestro,
Lucas 11, 2-4. No fue solo una oración para repetir, sino una estructura para hablar con Dios con humildad, confianza y entrega. Oraba para mostrar su humanidad. Jesús sintió angustia, tristeza, gozo y amor, como cualquier ser humano. Pero en cada momento, llevó sus emociones al Padre. Nos enseñó que podemos hablar con Dios en cualquier circunstancia, sin filtros, sin máscaras. Oraba por nosotros. Antes de ir a la cruz, Jesús elevó una oración que sigue viva hoy. Padre, ruego por ellos, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Juan 17, 9-23. Desde hace más de 2000 años, Jesús sigue intercediendo por nosotros. No es un Dios lejano, sino un Salvador que ora por ti, que te cuida, que te cubre con su amor. La oración de Jesús no fue un acto de necesidad, sino de propósito. Nos enseñó que no hay vida sin comunión con Dios. Nos mostró que cuando oramos, alineamos nuestra vida con la voluntad divina. Si Jesús, siendo Dios, vivió en constante oración, ¿cuánto más nosotros? La oración no es una opción, es el latido de nuestra fe. Hoy tienes la oportunidad de seguir su ejemplo. ¿Estás dispuesto a hacer de la oración el centro de tu vida? Imagina que estás en una sala de juicio. Tú estás de pie, acusado, con una lista de errores, fallas y pecados en tu contra. No hay forma de justificarlos, no hay excusas que los borren. Pero justo cuando parece que la sentencia está por caer, alguien se levanta a tu favor. Ese alguien es Jesús. La Biblia nos dice que Jesús no solo murió por nosotros, sino que también intercede constantemente por nosotros. En Romanos 8:34 leemos: Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús no terminó su obra en la cruz, sigue intercediendo por ti hoy. Cuando Jesús estaba en la tierra, oró por sus discípulos y por todos los que creerían en él en el futuro. Antes de su arresto, antes de enfrentar el sufrimiento más grande, su preocupación no fue por sí mismo, sino por nosotros. En Juan 17, Jesús elevó una de las oraciones más poderosas jamás registradas. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. En ese momento, Jesús oró por ti, oró por tu fe, oró por tu protección, oró por tu unidad con Dios. Antes de ir a la cruz, su prioridad eras tú, pero su intercesión no terminó ahí. Después de resucitar y ascender al cielo, Jesús tomó su lugar a la diestra del Padre, y desde ahí sigue intercediendo por nosotros. Piensa en esto: cada vez que caes, Jesús está intercediendo para que te levantes. Cada vez que enfrentas tentaciones, Jesús está orando para que no tropieces. Cada vez que el enemigo te acusa, Jesús se pone de pie y dice: Este es mío. Yo lo redimí con mi sangre. Jesús es nuestro mediador, un puente entre nosotros y Dios. Cuando oramos en su nombre, Él mismo presenta nuestras peticiones al Padre. No estamos solos. Tenemos un intercesor perfecto, un abogado celestial, alguien que está constantemente velando por nosotros. 1 Timoteo 2:5 nos recuerda esta verdad con claridad. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Su amor no terminó en la cruz. Su sacrificio no fue un evento aislado. Jesús sigue clamando por ti, defendiéndote, sosteniéndote, cubriéndote con su gracia. No importa qué tan roto te sientas, no importa qué tan lejos creas estar, Jesús sigue orando por ti. ¿Cómo cambia tu vida saber que el Hijo de Dios está intercediendo por ti en este mismo momento? No estás solo. Jesús está contigo, intercediendo por ti ante el Padre. Desde el primer día hasta el último, la vida de Jesús estuvo marcada por la oración. No fue un acto ocasional, ni una costumbre vacía. Fue el centro de su misión. Jesús vino al mundo con un propósito divino: salvar a la humanidad. Pero, ¿te has preguntado cómo se preparó para llevar a cabo esta misión? ¿Cómo enfrentó la oposición, el rechazo y, finalmente, la cruz? La respuesta es la oración. Antes de tomar decisiones cruciales, Jesús oraba. Antes de hacer milagros, Jesús oraba. Antes de enfrentar la cruz,
Jesús oraba. La oración no fue un detalle en la vida de Jesús, sino su fuente de poder, su guía, su refugio. Lucas 5:16 nos dice: pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Porque Jesús, siendo Dios, necesitaba retirarse a orar. Porque su misión no era solo enseñar con palabras, sino vivir en completa comunión con el Padre. Cada milagro que hizo, cada enseñanza que dio, cada alma que tocó, fue precedido por oración. Jesús oró antes de elegir a sus discípulos. Sabía que esta decisión cambiaría el curso de la historia. No la tomó solo, sino en total dependencia de Dios. Jesús oró antes de resucitar a Lázaro. No lo hizo para que Dios le concediera poder, ya lo tenía, sino para mostrarle al mundo que su conexión con el Padre era inquebrantable. Jesús oró en Getsemaní, en su momento más oscuro. No huyó, no se rindió, oró. Clamó con agonía, sudó gotas de sangre, pero al final se rindió a la voluntad de Dios. Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos la esencia de su misión, obedecer al Padre hasta el final. Y su obediencia nos dio vida eterna. Jesús oró en la cruz. Cuando todo parecía perdido, cuando el dolor era insoportable, Jesús no dejó de orar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Incluso en su sufrimiento, su misión no cambió. Estaba allí para reconciliarnos con Dios, para interceder por nosotros, para darnos un camino de salvación. La oración no fue solo un hábito en la vida de Jesús. Fue su fuerza, su estrategia, su entrega total al propósito de Dios. Si Jesús, siendo Dios, dependió completamente de la oración para cumplir su misión, ¿cuánto más nosotros? Hoy, la invitación es clara. Si queremos vivir con propósito, debemos aprender a vivir como Jesús. Debemos aprender a orar. Si hay algo que queda claro al estudiar la vida de Jesús, es que la oración no era una opción, era su esencia. No era un recurso de emergencia ni un ritual vacío. Era su conexión constante con el Padre, su fuente de fortaleza, su guía en cada paso. Jesús no oraba por costumbre, sino por necesidad. No porque le faltara poder, sino porque vivió como el modelo perfecto de dependencia en Dios. Y en su ejemplo, nos dejó una verdad inquebrantable. Si Jesús, siendo Dios, oró constantemente, ¿cuánto más nosotros, que dependemos completamente de Él? En Lucas 18:1, Jesús enseñó. Les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. Orar siempre, no solo en momentos de crisis, no solo cuando las cosas van mal, no solo cuando queremos algo de Dios. Jesús nos mostró que la oración es una conversación sincera con Dios. No necesita palabras complicadas, solo un corazón dispuesto. Un acto de confianza. Jesús oró en Getsemaní, entregando su voluntad al Padre, confiando en su plan. Una herramienta de poder. Cada milagro, cada enseñanza, cada paso de su ministerio estuvo acompañado de oración. Una batalla espiritual. En el desierto, Jesús venció la tentación con oración y con la palabra. Un refugio en el sufrimiento. En la cruz, cuando todo parecía perdido, Jesús oró. La oración fue la clave de la misión de Jesús, y debe ser la clave de nuestra vida también. Pero aquí está la gran diferencia. Nosotros a veces oramos sin saber si seremos escuchados. Jesús ora con la certeza de que el Padre lo oye, y en su amor infinito, hoy intercede por nosotros. Hebreos 7:25 nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús no solo nos enseñó a orar, sigue orando por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este ejemplo? ¿Vas a seguir viviendo sin orar, sin conectarte con Dios, sin depender de Él? ¿O vas a tomar la decisión de hacer de la oración el centro de tu vida, como lo hizo Jesús? Jesús ya nos dejó el modelo. Ahora nos toca a nosotros seguirlo. Que tu vida sea una vida de oración. Que tu relación con Dios sea más profunda cada día. Porque la oración no solo cambia circunstancias, transforma corazones. Si este mensaje tocó tu corazón,
No te quedes con él solo para ti. Compártelo con tus familiares y amigos, porque alguien más necesita escuchar esta verdad. Déjanos tu comentario. ¿Cuál enseñanza sobre la oración de Jesús te impactó más? ¿Cómo ha cambiado tu vida la oración? Queremos leerte. No olvides suscribirte y activar la campana para recibir más contenido que fortalecerá tu fe y te acercará más a Dios. Comparte este video en tus redes sociales y con tus seres queridos. Hagamos que más personas descubran el poder de la oración y la verdad de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te guíe en este hermoso camino de fe. Nos vemos en el próximo video.